Muy buenas tardes, nos correspondió hablar el día de hoy sobre el municipio de Puerto Gaitán y las propuestas de ingeniería. Bueno, como primer punto, el análisis previo de los ingenieros sobre la zona de estudio. Hicimos la lluvia de ideas y como primera propuesta fue la adecuación de vías veredales. Esto debido a que al hacer un recorrido por el Google Earth encontramos que el municipio cuenta con unas vías muy precarias. Digamos que las condiciones no son muy aptas para transitarlas, tienen muchos huecos, no son pavimentadas, entonces digamos que esto favorecería a todo el municipio para que se pueda transitar de una buena manera. Como segundo, el tema de la recolección de aguas lluvias, pudimos encontrar casas que no tienen acueducto, unas casas también que están totalmente en tejas y digamos que no tienen como un sistema para recolección de aguas lluvias que sería muy bueno aprovechar. Propuesta número 3, la cual consiste en realizar un mantenimiento de las cestas de clasificación de residuos sólidos, especialmente en zonas comerciales de recreación y deporte, ya que se evidenció mediante el método de la deriva que estas cestas de clasificación no se encuentran en condiciones muy óptimas y que en su defecto no hay presencia de estas. Otra propuesta consiste en el aumento o ampliación de la cobertura en el momento de la recolección y aseo de asentamientos específicamente irregulares. Otra de las propuestas más importantes es la adecuación de la vía hacia la petrolera Campos Rubiales. Esta vía comunica el Alto de Neblinas con Campos Rubiales y la vereda del mismo nombre del complejo. Tiene un corredor de unos 160 kilómetros que es quizá uno de los más importantes para la economía del país. Este mismo es un verdadero calvario para los usuarios de la misma. Otra gran propuesta es la reforestación en las zonas verdes y urbanas con especies endémicas. El municipio cuenta con varias hectáreas y zonas que se encuentran en muy mal estado del suelo y otras abandonadas. Es por esto que se implementarían opciones para recuperar estas zonas y reforestarlas. Una de las propuestas que creo que tiene mayor importancia es la mejora de infraestructura hospitalaria y ampliación de la red de la misma. Lo considero así porque el municipio de Puerto Gaitán cuenta con 41.017 habitantes entre zona rural y urbana. La capacidad del hospital es demasiado mala, la infraestructura no es la adecuada, la atención y el saber de las personas que trabajan allí como médicos y enfermeros hacen dudar de querer ir al hospital. La negligencia y la incapacidad de los médicos que trabajan allí es evidente, lo digo por experiencia propia. Cuando me refiero a infraestructura, lo ligo con la capacitación de los trabajadores como médicos y enfermeros, porque de nada sirve tener un buen hospital si las personas que trabajan allí no se capacitan. En fin, todo esto es necesario porque este hospital es de primer nivel. No solamente es el encargado de atender a las personas que viven dentro del pueblo, sino a todas las personas de veredas. Muchas veces una persona llega a ese hospital enferma y tiene que soportar 4 horas de camino al pueblo para que le digan que no lo ayudan o lo dejen esperando unas 3 horas. O si es muy grave lo remiten a Villavicencio. Es decir, otras 3 horas de camino. En este lapso de tiempo, si es muy grave lo que tiene esa persona, se puede morir. Otro ejemplo es cuando una mujer va a dar a luz. Hubo una época donde a las mujeres les daba miedo tener hijos en ese pueblo, porque los médicos no sabían atender un parto. Muchos niños fueron estrangulados en el intento de que pues salieran. Si es un parto complicado y que amerite cesárea, lo remiten a Villavicencio. Entonces, a este hospital, más que faltarle herramientas de trabajo hospitalario, le hace falta capacitación, porque muchas veces la vida de una persona depende de los primeros auxilios que se le dé. Entonces, tanto como las herramientas y la capacitación de las personas es demasiado importante y creo que es algo necesario que lo amerita. Este canal que observamos en la imagen es agua que se filtra del río Manacasías. Sin embargo, se ve afectado. Está muy cerca del Parque La Macarena y es parte del malecón. Transita mucha gente en esta zona, niños, adultos, etc. Lo que sucede es que muchos van y botan la basura ahí, existiendo canecas de basura por todo el malecón. Esto va más de la mano con la educación ambiental de cada persona. Lo que se propone es que se creen campañas de educación y se implementen actividades de rehabilitación directamente con la comunidad para ayudar a las zonas afectadas, como por ejemplo actividades de recolección de basura. No se niega que en Puerto Gaitán existe un grupo excelente
de limpieza, que se llaman las escobitas, y otro que se llaman las de zonas verdes. Ellos se encargan de embellecer el pueblo día a día. Sin embargo, a veces es mucho trabajo para ellos y creo que todos deberíamos de colaborarles y concientizarnos para que no sean unas cuantas personas que hagan esa labor, sino todos contribuyamos. Bueno, otra de las propuestas que encontramos fue la adecuación de las construcciones y viviendas con infraestructura ecosostenible. Esto debido a que al hacer el recorrido por el Google Earth encontramos que muchas construcciones no tienen unas buenas condiciones, no tienen unas buenas bases ni resistencia. Muchas se encuentran en tejas, en palos que no son aptas. Entonces hacer una adecuación de esta sería viable para muchas viviendas que están en bajos recursos. Otra y la última de la lluvia de ideas es el tema de los contenedores para el manejo de los residuos sólidos en barrios y veredas. Esto debido a que se encuentran muchas imágenes en el recorrido que hay una mala disposición de los residuos sólidos, se encuentra basura por todo lado. Entonces, en cuanto a barrios y veredas, es bueno tener unos contenedores grandes para que las personas puedan disponer ahí los residuos, obviamente con una buena separación. La evaluación de posibles proyectos. En la anterior matriz se mencionaron la lluvia de ideas, de allí escogimos 5 proyectos. Como primer proyecto es la adecuación de las vías veredales. En cuanto a la pertinencia, es oportuno y además pues digamos que es apropiado realizar la adecuación para las vías veredales. Tendrá un gran beneficio, pues digamos que muchas vías, prácticamente todas las vías veredales se encuentran en mal estado, entonces hacer una adecuación beneficiaría mucho al pueblo con la conectividad con el casco urbano. El impacto va a ser sí o sí positivo, pues va a beneficiar tanto a la población, la economía, el transporte. La necesidad, consideramos que era necesario, que es necesario realizar este proyecto y los costos, pues digamos que los costos sí van a ser un poquito altos porque pues son muchas vías que hay que adecuar y que pavimentar y que reestructurar. La complejidad, pues digamos que va a ser un poquito complejo realizar todas las vías para que tengan todo el acceso posible. Y la viabilidad, pues digamos que la viabilidad es viable y es necesario. Otras de las propuestas que escogimos fue la recolección de agua lluvias, un sistema de recolección de agua lluvias. Lo consideramos pertinente debido a que es una oportunidad para las poblaciones del municipio recolectar el agua lluvia para abastecerse. Es una oportunidad que tiene el municipio y beneficiaría mucho a la población. Tendría un impacto positivo. Consideramos que es necesario. Los costos realmente no son muy altos. La complejidad tampoco es muy alta y tiene una muy buena viabilidad. Otra de las propuestas que consideramos a partir de la lluvia de ideas fue la adecuación de la vía hacia la petrolera. Esta debido a que es una vía que es muy comercial y afecta mucho la economía del municipio, ya que esta se dirige directamente hacia Campos Rubiales. La pertinencia es muy pertinente realizarla, una buena adecuación debido a que es muy transitada. Tendría un beneficio a la población, lo consideramos en 7 porque pues digamos que la población que se beneficiaría no es toda. El impacto pues va a tener un impacto positivo a la economía. La necesidad, consideramos que sí es necesaria realizar esta vía, esta adecuación. Los costos pues van a ser un poquito altos también, la complejidad también la consideramos alta y la viabilidad es totalmente viable. Para el siguiente diagrama se encuentra la reforestación de zonas verdes. En este tenemos una valoración total de 59 con los mismos conceptos. Teniendo en cuenta las diversas percepciones de los miembros del grupo frente a las propuestas planteadas, en este caso en específico, la propuesta en la adecuación y la construcción para los habitantes en condiciones de vulnerabilidad mediante el uso de infraestructura sostenible, se obtuvo una valoración total de 52. Dicha valoración es de suma importancia, ya que se puede realizar una clasificación de las propuestas debido a su
Importancia para Puerto Gaitán teniendo en cuenta los conceptos que se pueden evidenciar en el esquema. En cuanto al análisis estadístico, pudimos identificar con la primera pregunta que la mayoría de las personas que fueron encuestadas se encuentran en el género femenino, con un 59.2% y con un 40.8% masculino. Como se mostró anteriormente en la gráfica de calor, esta gráfica tiene mucha relación con ella debido a que aquí se identificó en qué barrio se encontraba la persona encuestada. Tuvimos respuestas de varias veredas donde las personas encuestadas fueron únicas y también pues tuvimos varias respuestas más que todo en la parte del casco urbano, donde se encontró que 16 personas estaban dentro de el barrio centro. Siguiente de este el barrio El Triunfo con 12 personas y con 11 personas el barrio Bello Horizonte. Aquí pudimos evidenciar que hubo variedad de personas de todo el municipio, tanto en barrios y veredas, que pudieron contestar nuestra encuesta. La cuarta pregunta tuvo como objetivo identificar el estrato socioeconómico de las personas que eran encuestadas. 3% de ellas no contestaron la encuesta. Esta era una encuesta que no era obligatoria. El porcentaje más alto fue 42%, en la que contestaron 43 personas que pertenecían a un estrato 3, que significa medio o bajo, y siguiente de este con un porcentaje de 39%, que significa 2 bajo, contestaron 40 personas. La mayoría se encuentra entre un rango de 3, de estrato 3 y estrato 2. Quisimos identificar las personas encuestadas cuánto tiempo han estado en el municipio. Encontramos que de un rango de 20 a 30 años, el 35% de las personas encuestadas han permanecido en este tiempo. El siguiente porcentaje más alto es el 29%, el cual corresponde a que han permanecido de 10 a 20 años. En la segunda sección pudimos identificar algunas problemáticas que eran frecuentes en el municipio, como la contaminación en cuerpos de agua, la contaminación por disposición inadecuada de los residuos sólidos, las falencias en la infraestructura y la malla vial, las ocupaciones ilegales e informales, la falta de cobertura de servicios públicos, la inseguridad en las calles y las inundaciones. La mayoría tuvo respuestas que eran muy frecuentes, más de 50 personas, y en inundaciones pues se obtuvo que era poco frecuente, con 51 respuestas. Pregunta número 9. ¿Cómo podría clasificar la solución y el manejo de las problemáticas mencionadas anteriormente según el nivel de importancia? Como muy importante, importante, poco importante o no es tan importante, en donde la mayor proporción de encuestados considera que es muy importante generar soluciones a las tres primeras problemáticas como contaminación de cuerpos de agua, contaminación por la inadecuada disposición de residuos sólidos y falencias en la infraestructura de la malla vial. Se hizo una pregunta que es, en un periodo de aquí a 5 años, ¿cómo visualiza usted el municipio de Puerto Gaitán en cuanto a infraestructura vial? Lo que podemos observar en este gráfico es que de las 103 personas encuestadas, 46 personas opinaron que en un periodo de 5 años las vías de Puerto Gaitán tendrán mejora. 29 personas indicaron que las vías del municipio no tendrán un cambio, se mantendrán igual. 17 personas indicaron que el estado de las vías del municipio de Puerto Gaitán estarán en malas condiciones y solo 10 personas dijeron que era incierto lo que pudiera pasar en ese periodo de tiempo. ¿Cree que es necesario reforestar algunas zonas del pueblo? En el siguiente gráfico podemos observar cómo de 103 personas encuestadas, 85 personas eligieron la opción de que se debe reforestar algunas zonas del pueblo y vemos que solo 18 personas, en otras palabras el 17%, opinan que no es necesario la reforestación. ¿Cómo calificaría usted las obras desarrolladas en el municipio en la actual administración en materia de saneamiento básico? Bueno,
En esta gráfica podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas están inconformes con la administración actual en materia de saneamiento básico, ya que 60 personas dijeron que fue insuficiente. 26 personas encuestadas indicaron que no sabían o no respondían, y tan solo 11 personas están conformes con la administración actual e indicaron que el saneamiento básico ha sido suficiente. En la encuesta número 17, en la cual se encuestaron a 103 personas, de las cuales el 87,4%, que equivalen a 90 personas, consideran que al hospital del municipio le falta una mejor infraestructura y capacitación del personal de sus empleados, mientras que el 12,6%, que equivalen a 13 encuestados, piensan que no es necesario. En la encuesta número 18, en la cual se encuestaron a 103 personas para calificar la seguridad del municipio de Puerto Gaitán, tenemos que el 1%, que equivale a una persona de las encuestadas, considera que esta está muy alta. El 12,6%, que equivale a 13 personas, considera esta como alta, mientras que el 53,3%, que fueron 57 personas encuestadas, consideran el municipio con una seguridad baja, y el 31,1%, que equivalen a 32 personas encuestadas, consideran esta seguridad como muy baja. Tenemos entonces que el 84,4% de los encuestados se sienten inseguros en cuanto a la seguridad del municipio. En la encuesta número 20, la mayoría de la población encuestada está a favor en lo que este proyecto incluye a la población de Puerto Gaitán. Tenemos que encuestaron a 103 personas, de las cuales 84 encuestados están muy a favor, mientras que 12 personas piensan que tal vez, ya sea por las diversas problemáticas que se presentan respecto a este tema, y 7 personas no están de acuerdo con la propuesta. Pregunta número 21. Opinión frente a la adecuación de la vía hacia Campos Rubiales. Encontramos que en este gráfico se observa la perspectiva frente a la adecuación de una vía que conecte el Alto Neblina con la petrolera Campos Rubiales, ya que esta vía, según información obtenida, se encuentra en estado deplorable, y es muy concurrente que esta vía, el transporte del petróleo y sus derivados a los destinos correspondientes, se demoren más de los previstos por el estado de las vías. Pregunta número 23 de la encuesta es sobre la opinión frente a la adecuación de viviendas con infraestructura ecosostenible en el municipio de Puerto Gaitán. En este gráfico se observa que los habitantes del municipio están de acuerdo con la construcción de viviendas e infraestructuras, ya que sean construidas con materiales ecosostenibles para minimizar costos, riesgos de demolición, entre otras, para un mayor beneficio y sea más atractivo para el turismo. Finalizar la encuesta, en la número 24, hace referencia a las propuestas frente a las problemáticas adicionales. En este gráfico se observa la perspectiva que tienen los habitantes de Puerto Gaitán frente a las posibles soluciones que ellos plantean para que el municipio en un futuro sea mejor para ellos y con ellos, con el fin de generar mayores beneficios a sus habitantes. Aquí podemos observar que el 32% de personas que respondieron son la mejoría de la calidad de vida, ya que no hay recursos suficientes, pero también existe la balanza que el 29% respondió ninguna. Por último, como conclusiones, encontramos que con las encuestas la mayoría de personas consideran necesarias muchas de las propuestas que consideramos. Mas, sin embargo, las personas del municipio reflejan una preocupación por diversos temas como lo son económicos, educación y salud. Sienten de cierta manera un olvido por parte del Estado.